La elección de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos y aceptamos que la Biblia enseña de manera explícita que Dios escoge para salvación. La doctrina de la elección incondicional de Dios no se puede refutar, pues se encuentra regada en toda la Escritura. Basta leer textos como Deuteronomio 7, 6 al 11, Romanos 8, 28 al 30, Efesios 1, 3 al 14, por nombrar tan solo unos pocos, para darnos cuenta de la veracidad de esta doctrina. Así que podemos decir, como alguien expresó, puede ser que la doctrina de la elección o predestinación sea odiada por muchos, y eso se puede entender, pero jamás podrán borrarla de la página de las Escrituras. Pero cuando hablamos de la elección de Dios para salvación podemos cometer errores, como aquel en el cual quisiera centrarme en esta corta reflexión. Se piensa que en últimas nadie sabe si fue escogido o no. Y si bien no tenemos un lugar donde leer los nombres que el Señor escogió en el consejo de redención en la eternidad pasada, la Biblia nos enseña que es posible conocer acerca de la elección y los elegidos. No estoy diciendo que podemos conocer en este momento todos los elegidos de Dios, solo Dios los conoce a todos. Pero la Escritura nos da evidencia que es posible ver ciertas marcas en la vida de una persona, por la cual podemos concluir que es un elegido del Señor. Con el texto que comenzamos esta reflexión, quisiera que probáramos esta afirmación. El texto dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí nos salta de inmediato una pregunta. ¿Cómo conocía Pablo que estos hermanos de Tesalónica a los que él les escribía eran escogidos de Dios? ¿Recibió acaso alguna revelación espiritual donde se le mostró que ellos eran elegidos? ¿Pudo ver la marca puesta por el Señor en la frente de aquellos que son marcados según Apocalipsis 7:13? Yo pienso que el apóstol mismo en esta carta nos responde a esta pregunta y es lo que deseo que reflexionemos. El verso 5 nos muestra en primera instancia por qué Pablo conocía que estos hermanos eran elegidos. No fue porque haya recibido una revelación espiritual, no fue porque pudo ver visiblemente la marca invisible que los siervos del Señor tienen, sino como él mismo lo expresa, porque la palabra les había llegado a ellos no solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, trayendo convicción, certidumbre a los corazones de estos hermanos de Tesalónica. La Biblia expresa que el Evangelio no es cuestión de palabras, sino de poder de Dios. Y en estos hermanos, el poder de Dios se había manifestado. ¿Y cómo se pudo ver esa manifestación? Lo primero que tenemos que decir es que no fue con cuestión de milagros, sino que se manifestó en vidas transformadas, como posteriormente se confirmará. Entonces hoy puedes preguntarte, ¿me llegó el Evangelio en poder? ¿Experimenté en mi vida ese poder transformador que trae el Evangelio? Otra cosa que sucedió con estos hermanos que le dio a Pablo la certeza de decir que ellos eran elegidos, lo vemos en el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos no solo recibieron el Evangelio en el poder del Espíritu, sino que lo recibieron en medio de una gran persecución. Y para añadir un poco más, lo hicieron con gozo como fruto puesto por el Espíritu Santo. Tú podrás responder a la primera pregunta con un sí rotundo, pero en estos tiempos de poca persecución a causa de la cruz, será difícil responder que hemos recibido el Evangelio en medio de gran persecución. Pero tú sí puedes mirar tu vida y de manera sincera responder cómo has afrontado las situaciones difíciles en tu vida. ¿Qué decisiones has tomado para la gloria de Dios? ¿Qué pasos de fe has dado, no solo en obediencia, sino con el gozo del Señor por estar caminando en obediencia? Y si de manera sincera, a la luz de la Escritura, ves que has sido fiel en la poca persecución, podrás apelar a la palabra y expresar, Señor, he sido fiel en lo poco, espero poder ser fiel en lo mucho. Pero las cosas no terminan aún ahí. El verso 7 expresa, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Estos hermanos no solo habían recibido el Evangelio en el poder de Dios, en mucha persecución y con gran gozo del Espíritu, sino que ahora eran un ejemplo para todos aquellos que se estaban acercando a la fe. Era tal el cambio de vida de estos hermanos, era tal la forma de afrontar la persecución con gozo,
que ahora ellos se habían convertido en un modelo a seguir para nuevos conversos. Y aquí puedes preguntarte sinceramente, ¿me ven otros nuevos creyentes y quieren imitarme? ¿Usa Dios mi vida, mi testimonio, mis decisiones como un modelo que otros deberían seguir en este peregrinaje? Puedes ver entonces cómo vamos teniendo la imagen completa de los escogidos de Dios. Pero aún no termina. El verso 8 nos muestra algo más. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos hermanos que habían recibido la palabra en el poder de Dios, en medio de gran tribulación, con gran gozo, que ahora eran un ejemplo para los nuevos conversos, comenzaron a predicar por toda esa región, de tal manera que Pablo dice que ellos ya ni necesidad tenían de hablar. Así pues, el celo misionero, el deseo de anunciar las buenas nuevas, hacen parte esencial de los escogidos de Dios. ¿Tienes ese corazón misionero? ¿Tu fe se extiende por los lugares donde cruzas? Medita en estas cosas y responde con sinceridad. Quiero terminar esta imagen de los escogidos mostrando entonces cómo ese evangelio recibido en poder tiene que ver con la vida transformada. ¿Qué pasó con estos hermanos? El verso 9 responde, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Toda esa región hablaba de cómo estos hermanos realmente ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron de las vanidades de los ídolos al único Dios. Y este testimonio no era de ellos mismos, sino el testimonio de los demás. ¿Qué dicen los demás de ti? Pueden ver a una persona que ha recibido el evangelio en poder transformador y que se nota claramente en su transformación. No sé si eres un elegido de Dios o no. Ruego hoy que escuchas que así sea. Pero he aquí lo que Pablo vio en estos hermanos de Tesalónica que le hizo expresar, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál es el llamado para todo aquel que profesa la fe en Cristo? El mismo apóstol en otra carta responde, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Querido hermano, si vives así, se puede decir al igual que Pablo lo expresó de los hermanos de Tesalónica, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Amén.